Imagina una guerra tan devastadora que cambia para siempre el destino de millones. Imagina que esa guerra termina con un tratado que promete paz, pero que en realidad solo siembra el caos. La Gran Guerra terminó en noviembre de 1918. El caos había terminado, pero el futuro de Europa era incierto. Los vencedores se reunieron en París con una misión: garantizar que nunca más vivieran semejantes horrores. El 28 de junio de 1919, en el Palacio de Versalles, Alemania fue obligada a firmar el tratado que cambiaría para siempre su destino, pero también el del resto del mundo. Alemania perdió sus colonias y territorios en Europa, dejando a Prusia aislada. Su ejército fue reducido a 100.000 hombres, sin fuerzas aéreas ni tanques. Fue impuesto una reparación millonaria de 33.000 millones de dólares, 350.000 millones de euros actuales, una cifra imposible de pagar. Renania fue desmilitarizada y los aliados mantuvieron allí tropas de ocupación para asegurarse de que Alemania no pudiera volver a ser una amenaza. A pesar de que Alemania firmó el tratado, muchos lo consideraron una humillación. Pero la verdadera tragedia no estaba solo en las imposiciones, sino en las consecuencias que esto tendría para el futuro. El tratado no solo dividió Europa, sino que sumergió a Alemania en una crisis económica nunca antes vista. La inflación se disparó. El gobierno fue incapaz de controlar la situación y, mientras tanto, los extremismos de izquierda y derecha se alzaban en las calles. La humillación del tratado alimentó el nacionalismo extremo y la desesperación se convirtió en el caldo de cultivo para lo peor que vendría. En medio del caos surgió una figura que cambiaría la historia para siempre: Adolf Hitler. Usando el Tratado de Versalles como un símbolo de injusticia, prometió restaurar la grandeza de Alemania y el resto del mundo no pudo detenerlo. Lo que se pensó que sería una paz duradera, en realidad sembró las semillas de un nuevo conflicto: la Segunda Guerra Mundial. Alemania no fue la única insatisfecha. Italia, aunque había ganado algo de territorio, no obtuvo lo que había prometido. Japón, una potencia emergente, también sentía que su poder no era reconocido. El Tratado de Versalles no solo creó un caldo de cultivo para el fascismo, sino que también dejó al mundo al borde de un nuevo conflicto global. Para evitar más guerras, nació la Sociedad de Naciones, una organización que pretendía mediar en los conflictos y evitar futuros enfrentamientos. Pero había un problema. Estados Unidos no se unió, y Alemania y Rusia fueron excluidos. Sin autoridad, la Sociedad de Naciones nunca fue capaz de detener lo inevitable. Lo que debía ser un tratado que asegurara la paz, solo resultó ser una pausa en la tormenta. El Tratado de Versalles, al imponer castigos tan severos, convirtió a la paz en un sueño inalcanzable, y 20 años después, el mundo volvería a arder.